todos, buenas tardes. Continuamos en este primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas con uno de los momentos importantes de cada uno de nuestros congresos desde su fundación, que es ni más ni menos que la lección conmemorativa Diego Figuera Aymerich. Es una lección en la cual nuestra sociedad tiene el honor y el privilegio de invitar a aquellos cirujanos que han contribuido de una manera decisiva y destacada a la investigación en nuestro país. Y por eso hoy tengo el honor, el enorme honor, el gran placer de presentar a una persona que encarna ese concepto que no es tan habitual de encontrar, que es el del cirujano académico. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros al profesor Salvador Navarro Soto, que además, cuando uno presenta a una persona para una lección de estas o un evento de este tipo, podíamos hacer un resumen de su enorme y brillantísimo currículum, pero eso quiere decir que no le conoces. Pero yo tengo la enorme suerte, el gran privilegio de conocer personalmente y haber podido trabajar cerca del profesor Navarro. Y por eso simplemente quiero destacar los 4 motivos fundamentales que creo que nos han guiado a poderle invitar y que además él haya podido, afortunadamente y de esta manera tan generosa, aceptar nuestra invitación, que es su labor asistencial. Ha sido jefe de servicio durante muchos años de uno de los mejores servicios de cirugía de nuestro país, el del Hospital Pare Taulí de Sabadell, cirujano que ha alcanzado la excelencia en el ámbito fundamentalmente de la cirugía esofagogástrica dentro de la cirugía general y digestiva, pero yo creo que es el máximo estandarte de la atención al politraumatizado en nuestro país. Ha sido una persona que ha jugado un papel decisivo para que muchas vidas hayan sido salvadas, ya que él ha sido el puente definitivo para estructurar la enseñanza, el aprendizaje de cómo atender a estos pacientes en nuestro país. Es una persona clave para acceder a los mejores cursos de formación en convenios con el American College of Surgeons, el ATLS, el DSTC. Es una persona que se ha empeñado en transmitir todo aquello que pudo aprender en Estados Unidos. Es una persona a la que figuras tan destacables como el profesor Demetriades consideran discípulos aventajados, y por eso su generosidad se ha transmitido en una mejor atención a todos nuestros pacientes. En segundo lugar, es una persona con una actividad docente absolutamente ejemplar, persona unida a la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor titular de universidad, actualmente director del Departamento de Cirugía, ha sido coordinador de una unidad docente también ejemplar, coordinador del grado en un momento de transformación extremadamente difícil, que eso es una de las cosas que parece que le gusta al doctor Navarro, que es asumir retos y dar la cara en momentos difíciles. Su dedicación ha sido absolutamente ejemplar y creo que así lo demuestra el innumerable, la cantidad de alumnos que le veneran y le adoran como una persona absolutamente de referencia. Por otro lado, y esto es un tema más personal o local, yo tuve la suerte de pertenecer a la Sociedad Catalana de Cirugía cuando él fue presidente. Y he de decir que aquí empezamos a ver el talante de una persona excepcional, en cuanto que fue una persona que fue un presidente absolutamente único, en cuanto que supo mantener el orden de una de las mejores sociedades quirúrgicas que tenemos en el país, en tiempos extremadamente difíciles, donde su mano izquierda, su templanza y su buen hacer hizo que siguiese siendo la sociedad de todos. Y yo por eso siempre le estaré agradecido y guardo un enorme recuerdo de aquellos momentos. Y finalmente, su humanismo. El doctor Navarro, profesor Navarro, es un líder, pero es un líder cercano, es un líder querido, un líder respetado por sus iguales, por sus colaboradores, por sus discípulos y por cada uno de sus alumnos. Una persona que ha creado escuela y que esto lo único que hace es volver a poner de manifiesto un talante excepcional. Por todo ello, profesor Navarro, Salva, es un enorme honor para toda la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas tenerte hoy entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias, profesor Vallivrea, José. Y buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecer a la Sociedad Española de Investigaciones Quirúrgicas la enorme oportunidad que para mí representa poder hoy presentar la lección magistral del profesor Figuera Aymerich. También quisiera agradecer, evidentemente, a toda la organización, sobre todo al presidente, al profesor Julio Mayol, al presidente del comité organizador,
el doctor José Luis Reuicio, y del comité científico, el doctor José Carlos Fernández, por la oportunidad de hablar de algo que realmente me entusiasma, como es la asistencia al paciente politraumatizado, fijándonos un poco en el pasado, el presente y el futuro. Sin más, si se les parece, pasaré a compartir la presentación. Muy bien, pues hemos aprendido mucho de lo que es el paciente politraumatizado, pero es que empezamos a hacernos muchísimas preguntas desde hace mucho tiempo. La primera era, ¿qué es un paciente politraumatizado? Si yo lo pregunto, las respuestas que puedo obtener son múltiples y todas pueden tener parte de razón. La idea de muy antiguo, en 1946, Forgue pues comunicó que eran desórdenes producidos de forma accidental, de forma rápida, por agentes mecánicos, siendo su acción vulnerante superior a la resistencia de los tejidos. Muy bien, no era mala la idea, pero entonces exactamente, por ejemplo, un paciente con un intento de autólisis y que se precipita no es un politraumatizado. Teníamos un problema. Luego alguien hizo una mejor, discúlpenme, no sé por qué no pasa, de acuerdo, ya está, una mejor definición, hablando de un paciente que presenta varias lesiones en varias áreas y como mínimo una de ellas potencialmente mortal. De acuerdo, pero si yo tengo una fractura de huesos propios de la nariz, una fractura de una falange y una fractura de un hueso largo, como puedo tener una embolia grasa, soy un politraumatizado. No quedaba muy claro. Y de ahí definiciones que se fueron añadiendo sobre policontusión, politraumático, traumático grave. ¿Qué era de lo que estábamos hablando? Si yo les pongo definiciones, escojan la que quieran, pero la verdad es que teníamos que saber cosas para decidir dónde tiene que ir este paciente. ¿A dónde tiene que ir este paciente? ¿A qué hospital? ¿Es un politraumatizado? ¿Sí? ¿No? Veámoslo. Es un señor de 26 años, ha tenido un accidente de tráfico, es el conductor del coche, ha chocado contra una valla, una intrusión en el habitáculo, una explicación de 22 minutos, son las 2:35 de la mañana, y de la extrahospitalaria nos informan que el paciente está estable, una vez extricado, con una tensión, una frecuencia respiratoria absolutamente normal. Esta es otra foto. ¿Dónde va este paciente? Hay dos oportunidades. Lo llevo a un hospital muy cercano, discreto, preparado, o a un trauma center, a un sitio con toda la preparación. ¿A dónde? No quedaba claro, porque ¿qué era ser politraumatizado? Al final, se decidió por la cercanía, y este paciente fue a este pequeño hospital donde se le hizo una magnífica revisión primaria que en todas las siglas, la vía aérea, la respiración, el estado hemodinámico y el estado neurológico eran absolutamente normales, y en la exploración del paciente solo destacaba un pequeño hematoma en la región pectoral. Como habían estudiado trauma, alguien le pidió una radiografía de pelvis que fue normal y una radiografía de tórax que mostró un enorme ensanchamiento mediastínico, consecuencia de una ruptura contenida de la aorta. ¿Y ahora? ¿Cuál era el problema ahora? El problema ahora es que conocemos que trasladar a un paciente politraumatizado a un sitio erróneo en un primer traslado implica un aumento de la morbilidad de este paciente en un 80% y de la mortalidad en un casi un 20%. Por lo tanto, hay que elegir bien dónde va el paciente, pero para saberlo primero has de saber qué estás definiendo como paciente politraumático. Hoy tenemos más información y han aparecido diferentes scores. Por ejemplo, el score fisiológico. Entendemos que un paciente va a ser un politraumatizado si tiene un Glasgow por debajo de 13, una tensión por debajo de 90 o una frecuencia respiratoria por debajo de 10 o sobre 29. Pero falla. ¿Por qué falla? Porque necesitamos entre un 30 y un 40% de pérdida de la volemia para llegar a estar hipotensos, sobre todo los jóvenes, y el trauma se localiza entre el primer año y los 44 años de vida. Por lo tanto, ese score suelto solo no selecciona suficiente.
Entonces apareció un score anatómico y ahí parecía que no fallábamos. Si miran algunas de las definiciones, pues es evidente que un tórax inestable, una amputación, un degloving de una extremidad, parecía que esto tenía que ser algo definitivo, pero fallaba. Yo puedo tener una lesión hepática o esplénica muy grave y ahí no aparece. Y alguien definió entonces el mecanismo de lesión. Y entonces se definieron multitud de mecanismos de lesión que parecía que ocupaba todo el paradigma y por fin sabíamos que era un enfermo politraumatizado. Pero ¿cuál es el problema del mecanismo lesional? Que supravalora, muchas veces supravalora pacientes. Por lo tanto, al final, para definir a un traumático necesitamos a un politraumático, el conjunto de los tres scores. Si los tres, uno de ellos se cumple o alguno de los tres, entonces el paciente debe ser trasladado a lo que fuera se conoce como trauma centers y del cual o de concepto hablaré posteriormente. Hablemos de otra cosa. ¿Qué me enseñaron a mí cuando yo era residente? ¿Qué es la cirugía del trauma? Un rápido acceso a la cavidad peritoneal, control de la hemorragia, de la contaminación y reparación de todas las lesiones. ¿Qué hemos ido aprendiendo? Hemos ido aprendiendo que los pacientes con lesiones multiviscerales, con una gran pérdida hemática, el trauma más la cirugía, puede exceder la reserva fisiológica de la mayoría de ellos. Y por esto apareció un concepto que se conoce como cirugía de control de daños o Damage Control Surgery, que se utiliza desde 1993. ¿De dónde procede? Yendo al pasado. Es un término militar. En la batalla de Midway, uno de los aviones americanos sufrió un ataque por parte de aviones japoneses y se dañó el portaaviones. Lo pudieron reparar para que el barco pudiera absorber el daño y seguir manteniendo su misión, su integridad. De ahí, de ese concepto militar, llegó a la cirugía el concepto damage control. ¿Cuál es este concepto? Mantener vivo al paciente a toda costa, utilizando técnicas no convencionales, técnicas incompletas, con la única intención de restaurar la fisiología normal del paciente cuanto antes. Este paciente no va a aguantar mucho si nos empeñamos en solucionarle todos los problemas. ¿Qué vamos a querer que este paciente haga? Su capacidad de tolerar la lesión y mantenerse vivo. Este es el damage control. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se hace? Fácil. Control de la hemorragia mediante packing, mediante ligadura de vasos, embolización, si es posible intra, pre o postoperatoria. Control de la contaminación, sí, pero resección sin anastomosis, no ostomías y al final evitar algo que conocemos como hipertensión abdominal y síndrome compartimental, dejando el abdomen abierto. ¿Por qué toda esta filosofía? Aprendimos que en algunos pacientes estas técnicas quirúrgicas, siquiera conservadoras y tiempos quirúrgicos cortos, aunque no reparan totalmente los órganos, aumentan la supervivencia al evitar el fracaso metabólico. O como nos dijo Subaru, un gran compañero australiano, él decía, el concepto damage control está basado en el intento de no añadir más estrés quirúrgico en un momento de extrema fragilidad. Los cirujanos tendríamos que acostumbrarnos a escuchar más a la célula. Es imprescindible que lo hagamos. De todas maneras, van a tener ustedes un paciente de este tipo. Es difícil de manejar esto. Pueden acabar y acaban bien. Pero, y permítanme citarme, escribí no hace mucho que en nuestra opinión, y tal y como al inicio de la cirugía de control de daños y básicamente el abdomen abierto se consideraron algo fuera de lugar, actualmente asistimos a una sobreutilización de la técnica. Aunque sin duda ha salvado y salva muchas vidas, el procedimiento en sí mismo implica una morbilidad no despreciable. Hay que indicar bien a estos pacientes. Vayamos a otro campo dentro del politrauma. Desde 1952, los cirujanos pediátricos fueron capaces de enseñarnos a no intervenir a los niños con lesiones traumáticas esplénicas. Esto ha llegado a nuestros días. Este es el libro de trauma del año 2019, que sigue insistiendo, y hoy en día estamos todos trabajando en el tratamiento conservador de las lesiones esplénicas. Este éxito es muy alto, 95% en niños y en los adultos
ronda entre el 80 y el 94%, teniendo en cuenta una cosa, que los pacientes con grados más altos de lesión están inestables con mayor frecuencia y son tratados quirúrgicamente y, por lo tanto, de alguna manera hay un biaje a las estadísticas. Pero es cierto que hoy en día el tratamiento conservador de estas lesiones es evidente, igual que en el hígado. La hemorragia no controlada del hígado traumático más la utilización del escáner llevó y nos ha llevado al tratamiento conservador del traumatismo hepático, como ya en 1990 preconizó Margaret Knudson. Hemos aprendido más cosas. Si ven en la tomografía de la izquierda, aparece una gran lesión hepática. Parece que esto no se pueda controlar. A la derecha, una lesión esplénica con una cantidad enorme de sangre libre en el abdomen. Y por lo tanto, uno tiene tendencia, y si catalogamos la lesión según el Organ Injury Scale, van a llegar a altos grados de lesión, casi a grados 4 con el hígado y casi 4 con el bazo. Por lo tanto, debíamos esperar a estos pacientes con grados altos de lesión y que además tienen una gran cantidad de sangre en el abdomen. La respuesta es no. Ni el grado de lesión ni la cantidad de hemoperitoneo van a contraindicar el tratamiento conservador de estos pacientes. No, de ninguna manera. No hay que llevar a cirugía a estos pacientes ni por el grado de lesión ni por mucha sangre que tengan en el abdomen. ¿Cuándo hay que llevarlos? Solamente por la inestabilidad hemodinámica. Eso va a ser la única razón para llevar un enfermo de estas características a quirófano. ¿Cuál ha sido la respuesta de los cirujanos, sinceramente, muchas veces con estos pacientes? Con el paciente del hígado, muchas veces delante de esta estabilidad hemodinámica, el cirujano afirma, está estable, lo voy a llevar a la UCI y veamos cómo va. Y el de la lesión esplénica, ¿qué dice el cirujano? Con la misma estabilidad hemodinámica. Mejor lo opero, así estaré más tranquilo. ¿Por qué? Hombre, pues porque el cirujano ve con el hígado que se tiene que enfrentar con un elefante y en cambio cuando ve el bazo ve una hormiguita fácil de controlar. Pero no vale, señores, no vale abusar del más pequeñito. Por lo tanto, hemos de utilizar lo mismo para los dos casos. ¿Qué más hemos aprendido y de dónde venimos? ¿Qué hacemos con un paciente con una herida penetrante claramente de arma blanca? Penetra en el abdomen y viola el peritoneo. El abdomen es correcto y en la revisión que ustedes hacen primaria solamente existe un dolor a la palpación periherida y es una herida claramente penetrante. Esta es la herida. ¿Lo operamos? ¿No lo operamos? ¿Qué aprendimos hace muchos años? Cuando operábamos todos los pacientes que tenían lesiones en el abdomen, en la cara anterior del abdomen, la laparotomía rutinaria implicaba un 50% de las veces que hacíamos intervenciones innecesarias. Más tarde, Demetriades nos demostró que aún con lesión peritoneal, el 30% son intervenciones innecesarias. Por tanto, hoy en día hemos aprendido, y esto es un algoritmo de hace muy poco tiempo, que la observación de estos pacientes, la simple observación de estos pacientes más una analítica y sobre todo una exploración repetida permite no intervenir a estos pacientes. En Colombia existe una gran experiencia en heridas penetrantes y nos enseñaron que la mayor parte de pacientes con lesiones penetrantes abdominales y con lesión intraabdominal van a desarrollar síntomas antes de 12 horas de la agresión. Por lo tanto, tenemos este margen para operar a estos pacientes y no por ello van a tener mayor morbilidad en el postoperatorio, porque de alguna manera retrases su intervención. Por lo tanto, el valor de la exploración física, antes les oí hablar del estetoscopio, evidentemente que va a mejorar, pero la exploración física en medicina va a seguir teniendo una importancia capital. Llegó la Segunda Guerra Mundial y se avanzó en trauma, se avanzó mucho. ¿Cómo? El uso de sangre, el uso de antibióticos, los equipos auxiliares, el llevar los famosos MASH que aparecieron en la Guerra de Corea, llevar la cirugía a los campos de batalla, hizo avanzar la cirugía del trauma. En Vietnam dio la resucitación agresiva con cristaloides. Era cuestión de poner mucho líquido, muchísimo líquido.
¿Y a qué llevó esto? Llevó que en el mismo Vietnam, Ausbach y Bigelow en 1967 publicaron el síndrome del estrés respiratorio del adulto debido a esa gran cantidad de líquido que se infundía y que se llamó originalmente, como ustedes saben, el pulmón de Da Nang. Esa gran cantidad de líquido no parecía aceptable para pacientes traumáticos. ¿Y cuál era la situación real? Demetriades hizo un estudio muy curioso, digámoslo así, y comparó la mortalidad de los pacientes que eran trasladados a Los Ángeles County por los paramédicos o por la familia. ¿Y cuáles morían más delante de un trauma grave con un Injury Severity Score mayor de 15? Morían muchísimo más los que trasladaban los paramédicos. ¿Y por qué? La clave era que la familia no les ponía líquidos. Eso que parece un paradigma es una idea muy antigua. Fíjense esta frase. Un paciente con una fuente de sangrado no controlada no se debería tratar con líquidos intravenosos hasta el control quirúrgico. Parece bastante obvio. 1918. Pero llegamos a nuestros días preguntándonos esto. El ATLS, que ha nombrado antes el profesor Balibrea, nos enseñaba y obviaba esto. Hay que infundir líquido, infuyan líquido. Estamos hablando del año 2004. En el 2005, Soreille empezó a hablar, la imagen de la izquierda, que se podía mantener, que interesaba mantener con pequeños volúmenes de líquido, en el caso, por ejemplo, de un trauma cerrado sin trauma craneal acompañante, solamente intentar mantener un pulso periférico. Y los penetrantes, que el paciente sea capaz de escucharte, oírte y nada más. Esto llevó al concepto que hoy en día utilizamos y que debemos utilizar más, sobre todo en el trauma penetrante, el concepto de hipotensión permisiva. Hoy en día, ¿qué hemos aprendido? El ATLS ha bajado, estamos trabajando con menos cantidad de líquido y sobre todo hemos aprendido que en cuanto sea posible hay que huir del líquido y empezar a transfundir hemoderivados. ¿Por qué? Tenemos un mejor conocimiento de la coagulopatía inducida por trauma, tenemos un mejor conocimiento. Hoy en día, los hospitales que se quieran dedicar al trauma han de tener protocolos de transfusión masiva, mejor guiados, si se puede, con tromboelastografía o con tromboelastometría para guiar mucho más esa reposición de hemoderivados. Déjenme hacer y volver al caso inicial, porque volveremos a retomarlo. Este paciente, ¿a qué hospital debiera ir? Permítanme, esta diapositiva está en catalán, depende de nuestro sistema. Aquí definimos una serie de hospitales donde, según el score de lesión, debieran ir los pacientes. Hospitales con mayor o menor capacidad para atenderlos. Pero la pregunta, ahora que teníamos al paciente localizado en un hospital, es ¿quién debe atenderlo? ¿Quién debe atenderlo? Un equipo de trauma. Este es nuestro equipo de trauma. Cada uno de los integrantes del equipo se tiene que poner una de estas chalecos, porque solamente ellos deben estar alrededor del paciente. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí? Los cirujanos no podemos salir de ahí. Hemos de estar con el paciente, son los que tenemos en un momento determinado mayor capacidad de decisión. Pero es evidente que ha de haber un team leader. ¿Quién debe ser? Idealmente el que más preparado esté. Normalmente depende de la historia de cada sitio. Pero lo que yo aquí quiero insistirles en que es imprescindible que los cirujanos estemos en ese equipo. Esta directiva vuelve en catalán, solamente dos cosas. Pedimos a la gente que quiera entrar en estos programas que tengan un número de traumáticos graves superior a 100 al año y luego que tengan formación continuada e investigación en trauma. Vamos a un aspecto de la investigación en trauma. Zollinger no era precisamente un cirujano del trauma, pero fue el primero en empezar a estudiar las muertes evitables tras accidentes de tráfico en 1955. Posteriormente, Tranqui, ya un cirujano del trauma, dijo y escribió y comunicó el primer estudio sobre mortalidad evitable en trauma. Mucho antes que Brennan y Lipp produjeran y empezaron a hablar
de efectos adversos. Los cirujanos del trauma fueron los primeros que empezaron a hablar de efectos adversos y de mortalidad evitable. Si ustedes miran mortalidad evitable en trauma, hay una gran oscilación, desde el 0,4 hasta puede llegar al 40%. Nosotros lo miramos. En pacientes graves con ISS por encima de 15, nosotros teníamos una mortalidad evitable del 14%. Cuando lo miramos y miramos la inevitable, la causa era el shock neurológico, la causa neurológica. En los potencialmente evitables, nuestro problema era que no atendíamos bien a los pacientes con hipovolemia. ¿Qué nos pasaba? Y coincidíamos con otros equipos que aquí están citados. No adecuábamos el tratamiento en el momento adecuado y llevábamos a los pacientes al escáner con inestabilidad hemodinámica. Si miran, hacemos un resumen de estas otras publicaciones, un poco les pasa lo mismo que a nosotros. También tienen el mismo patrón de errores. Miramos una vez cuál era nuestra diferencia, qué tipo de errores cometíamos como errores prevenibles o evitables. Con un trauma center americano en Filadelfia, al que fue uno de nuestros colegas, y vieron que la primera causa de error en trauma es el error humano. En su caso, por déficit de conocimientos y luego por dificultad de adecuarse a las normas. Cuando lo miramos nosotros, también era el factor humano, pero fíjense, con una pequeña diferencia. En nuestro caso, la primera causa era no aceptar las reglas. El famoso a mí ya me va bien, siempre lo he hecho así. No debiéramos hacer esto. Es mejor equivocarse porque te faltan conocimientos, pero acercarte a las reglas. Para ello es imprescindible la formación. Nosotros hicimos este trabajo mirando la mortalidad evitable y la potencialmente evitable a medida que iban aumentando médicos con formación, en este caso en ATLS, y fíjense cómo las curvas se cruzan de forma inversa. A más personal formado, menor mortalidad evitable y potencialmente evitable. Muchos he oído y han comentado que sin trauma centers y sin cirujanos del trauma nunca tendremos su preparación. Este es el Trauma Center de Los Ángeles, donde, como ha dicho el profesor Valibrea, yo tuve la oportunidad de formarme con, para mí, uno de los mejores cirujanos del trauma que he conocido, el profesor Demetriades. Pero fíjense que en el 2004, Ernest Moore, uno de los más importantes cirujanos del trauma de Estados Unidos, empezaba a decir que cuidado con los cirujanos del trauma. La cirugía del trauma se ha convertido en una cirugía que pretende no operar, que cuando tiene que operar tiene que hacer o tiene que intentar hacer soluciones quirúrgicas, digamos que sencillas, como un packing hepático, y que además en el momento que ese packing se tenga que retirar, lo mejor es que entren los cirujanos hepáticos y en aquel momento sí hagan la resección hepática adecuada. Richardson dijo, es evidente que tenemos que tener cirujanos del trauma, pero no todo el mundo tiene que especializarse de la misma manera. Y él proponía un cirujano general con una especial dedicación al trauma. Esto ha hecho que ellos ya no sean trauma surgeons, sino que hoy en día sean cirujanos de urgencias y de trauma. Con lo cual, nosotros creo que podemos estar tranquilos en el sentido de que podemos ser cirujanos generales, podemos dedicarnos a la cirugía en el campo que queramos, pero podemos tener una especial dedicación al trauma y con ello podremos tener resultados parecidos a lo que los grandes trauma centers tienen en Estados Unidos. Por lo tanto, esta es una diapositiva de la TLS. El centro de trauma sí, pero hemos conseguido que Estados Unidos ponga al lado hospital especializado, que es lo que antes les decía. Han de haber hospitales que se dediquen con mayor intensidad al trauma. Soy muy malo hablando del futuro, se lo digo de verdad. No, me cuesta mucho hablar del futuro. Oigo a la gente hablar del futuro, antes he oído a mis compañeros, al profesor Valibrea y creo que a la doctora, permítanme, no recuerdo el nombre, lo he apuntado, hablando de Miriam Losa, disculpa. Miriam Losa hablando del
hablando del futuro y es evidente, la imagen va a mejorar mucho la cirugía del trauma, sin ninguna duda, la mejor cirugía, la mejor técnica quirúrgica, sin ninguna duda. Algo hemos aprendido, les daremos alguna pista. Esto salió en el año 2012 y yo creo el control de la hemorragia, hoy sabemos cómo hacerlo. La reanimación con agentes que prevengan la coagulopatía del trauma. Evitar esos líquidos, la locura de poner líquidos, reducirá la necesidad del damage control y ya la está reduciendo. Pero más que dedicarme al futuro, permítanme que les diga aquello que yo creo que de ninguna manera en el futuro se debe prescindir en el trauma. El trauma es el paradigma de los errores, es el paradigma de las situaciones increíbles. ¿Qué le iba a decir a este ciudadano? Sería en manos, digamos, de unos cirujanos que a lo mejor no tenían muchas ganas de salvarle la vida. Es el paradigma de aquello que debemos tener en cuenta. Es el paradigma de los errores. Por lo tanto, de ninguna manera en el futuro el cirujano del trauma debe dejar de analizar sus errores. Y citando a Karl Popper, el padre de la filosofía de la ciencia, solo avanzaremos y solo progresaremos si somos capaces de aprender de nuestros propios errores. Muchísimas gracias por su tiempo y de nuevo un honor a poderme haber dirigido a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, profesor Navarro, muchísimas gracias, Alba. Como siempre, magnífico, espectacular. Creo que ha quedado meridianamente clara la importancia del trauma, sus líneas de desarrollo, desde entender el valor de la fisiopatología, que hay que escuchar a las células de los pacientes, que hay que evitar los errores, que hay que aceptar y seguir las reglas. Me ha encantado no abusar del más pequeño. Ojo con los líquidos, factor humano. Creo que en ese sentido, claro, dices, soy vago al hablar del futuro porque es difícil el hablar del futuro, pero bueno, nuestra sociedad intenta ser un dispositivo, por así decirlo, transversal, en el que la investigación sea la protagonista y como experto en el tema, ¿hacia dónde crees que irán las cosas? Porque sí, hemos hablado mucho de imagen, pero los wearables en un paciente que se acaba de estrellar con un coche a 150 km por hora, bueno, no porque es ilegal, pero bueno, 120, pero, ¿entendéis? No lo veo muy factible, pero ¿hacia dónde crees que pueden ir los tiros, especialmente en el uso de la tecnología y todo lo que pueda ser transversal? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que si hay algo transversal es el trauma. No hay nada más transversal y, por tanto, todo lo que sea mejorar la imagen dentro de un quirófano, que hoy en día ya existen quirófanos híbridos donde hay que tratar a estos pacientes, poder tener el TC integrado en el quirófano. Es innecesario el TC a la llegada del paciente, no te va a dar más información con la que tenemos, pero en el quirófano nos va a ser muy útil toda la tecnología de la información, que nos llegue rápida la información que recoge la extrahospitalaria, nos llegue todo eso muy a tiempo, que lo podamos valorar. Yo creo que ese es el futuro. Y luego aprender mucho de la fisiopatología. El futuro va muy por ahí. Entender cómo es la coagulopatía del trauma, buscar el santo grial de la sangre artificial. Todas estas cosas llegarán y nos llevarán a mejorar seguro en el futuro. Pero no paso de ahí, José, no me imagino mucho más. No, porque hablas de sangre artificial. ¿Crees que la inteligencia artificial conseguirá meter en la cabeza a esos cirujanos que no siguen las reglas que es bueno seguir las reglas? En cuidados intensivos empezamos a verlo, sobre todo los primeros pasos se están dando precisamente en el manejo de fluidos, donde ya hay algún paper que demuestra que por lo menos en simulaciones ya serias la máquina lo hace mejor que el mejor de los expertos. ¿Cómo lo ves? No, en esto estoy totalmente de acuerdo. Y ahí la simulación nos va a ser muy útil. Si hay algo útil para, yo diría que en general, pero para el trauma también, seguro es simular. Y tú puedes simular muchos escenarios en trauma.
Y ahí el Big Data, la gran información, nos puede ayudar mucho a tratar a estos pacientes. Que no nos deje decidir, déjamelo decir digamos, de una forma tan drástica, pero que digan, no, este enfermo tenemos información suficiente para decirle que tiene que transfundirle fibrinógeno y no necesita concentrados de Matías. Yo creo que el futuro va muy por ahí. Perfecto. Salva, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un honor, pero antes de despedir, vamos a devolver, porque creo que desde la organización quieren darte un último mensaje. Vamos a devolver un momento la conexión a la sede central del Congreso y de nuevo, personalmente, muchas gracias. Como siempre, un placer, un honor. Gracias. Muchas gracias, José. Un abrazo. Gracias. Gracias, profesor Vallibrea. Gracias, profesor Navarro, por este repaso maravilloso a la historia del paciente politraumatizado, pero me va a permitir, antes de finalizar, que le saque un poquitín los colores y que recuerde su visita a Asturias en el año 2017, cuando dio la charla de cierre del Congreso de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Oviedo, que quería compartir con ustedes este fragmento. Adelante. Este es otro premio Príncipe de Asturias. Para mí es muy importante que contagiéis cierta alegría a los enfermos. Dejadles siempre un espacio. Hay enfermos que ya no tienen espacio. Buscadles uno. En este disco, Leonardo decía esto: siempre hay un pequeño resquicio por donde entra el sol. Siempre dejadles una puerta abierta. Dejadnosla a vosotros mismos, pero también a ellos. Doctor Navarro, ¿cómo no le vamos a premiar? No hay mensaje más potente para unos estudiantes de medicina que transmitir alegría a los pacientes. Yo no lo creo. Si no han tenido oportunidad de ver el discurso de Leonard Cohen, al que mencionaba el doctor Navarro, en los premios Príncipe de Asturias, háganlo. Verán qué sencillez y qué grandeza, como el doctor Navarro. Muchas gracias y enhorabuena.